Seguimos con la unidad de soluciones y en este caso vamos a estar hablando un poco de la energía asociada al proceso de disolución de un soluto en un disolvente. Habíamos mencionado en el video anterior que la interacción entre soluto y disolvente se tiene que reemplazar con la interacción entre soluto y disolvente. Así que esos procesos de separar las partículas de soluto, separar las partículas de disolvente y permitir que se unan las partículas de soluto y disolvente, van a tener una energía asociada a ellos, ¿verdad? En el caso de que se separen las partículas de soluto, en ese caso se necesita absorber energía, por lo tanto es un proceso endotérmico. En el caso de las de disolvente, las partículas de disolvente que se separan, también es un proceso endotérmico. Recuerden que procesos donde se separan normalmente son procesos donde se requiere absorber energía. Y entonces tenemos el proceso donde se une la partícula de soluto con la partícula de disolvente y en ese caso al unirse se tiene que liberar energía, por lo tanto es un proceso exotérmico. Así que tenemos tres procesos que tienen, ¿verdad?, energías asociadas a ellos, donde dos de ellos son positivos, es decir, son endotérmicos, y uno es negativo, es decir, es exotérmico. Así que tenemos tres delta H que la suma de esos delta H me dan lo que es el delta H de la disolución de ese soluto en el disolvente. Le podemos llamar el delta H de solución de ese disolvente. Si nosotros, ¿verdad? Recordamos el delta H, esto es del semestre pasado, el delta H de hidratación es la energía que se libera cuando las moléculas de soluto empiezan a rodear las partículas de disolvente. Lo que va a significar que esto que está aquí, que les estoy circulando, va a estar representado o es básicamente lo que es el delta H de hidratación. El delta H de hidratación entonces me incluye lo que es el delta H de disolvente, porque se están separando las partículas de disolvente y se están uniendo al soluto. Así que esos dos componentes, delta H de disolvente y delta H de la mezcla, recuerden que la mezcla era cuando se unía el soluto con el disolvente, va a estar incluido en lo que es el delta H de hidratación. Así que tenemos que el delta H de la solución va a ser igual al delta H del soluto más el delta H de hidratación. Pero no solamente eso, si nosotros estamos trabajando con un soluto que sea un compuesto iónico, ese delta H del soluto va a estar asociado al delta H reticular, lo que nos va a tener, ¿verdad? Vamos a tener como finalmente una ecuación que el delta H de la solución para un compuesto iónico va a ser igual al delta H reticular. Recuerden que el delta H reticular era la energía que se liberaba cuando los iones en estado gaseoso se unían, ¿verdad? Así que básicamente ese delta H reticular va a estar asociado a ese delta H del soluto, que en este caso se libera se unen, pero se absorbe cuando se separa. En este caso, a eso es lo que se refiere. Así que tenemos el delta H reticular y el delta H de hidratación. El delta H reticular va a ser positivo, en este caso siempre va a ser positivo, y el delta H de hidratación va a ser negativo. Recuerden que reticular en este caso va a ser para separar las partículas de soluto, así que cuando son procesos de separar es positivo, y el delta H de hidratación es cuando se unen las partículas de soluto al disolvente, así que va a ser negativo. Lo que me va a llevar a que el signo del delta H de solución va a ser positivo o negativo dependiendo de la magnitud de estos delta H, ¿verdad?, de reticular e hidratación que tenga el soluto y el disolvente. Así que aquí les tengo un ejemplo, el que tenemos en este lado, ese es el de cloruro de calcio y
el proceso de disolución de cloruro de calcio en agua es con un delta H negativo. Eso lo que significa que es un proceso exotérmico, lo que significa que el delta H de hidratación va a tener mayor magnitud que el delta H reticular, para que entonces el delta H de la solución me dé negativo. ¿Ok? Abajo tenemos el delta H de solución para el nitrato de amonio. Y si ustedes ven, es positivo. Lo que me está diciendo que para que el delta H de solución sea positivo, el delta H reticular es mayor en magnitud que el delta H de hidratación. Así que nosotros sabiendo el signo de delta H de solución, podemos predecir cuál de las dos, del delta H reticular o delta H de hidratación, va a tener mayor magnitud. ¿Ok? Si es positivo es porque el reticular es mayor en magnitud que el delta H de hidratación, o si es negativo es viceversa, es el de hidratación el de mayor magnitud que el reticular. Básicamente, para recordar, esto lo habíamos visto el semestre pasado, la capa de hidratación en un compuesto iónico, o en este caso un ion, va a ser esas moléculas de, en este caso es hidratación, así que sería agua, solvatación es cualquier otro disolvente, pero en este caso es agua. La capa de hidratación sería esa capa de moléculas de agua que se forman, que están hidratando este ion, ¿verdad? Y esa interacción que hay entre el ion y las moléculas de agua, precisamente son las que habíamos mencionado, que es ion dipolo. Y hay varios factores que afectan ese delta H de hidratación. No todos los iones tienen el mismo delta H de hidratación. Hay factores que afectan la magnitud de ese delta H de hidratación. Así que, básicamente, el delta H de hidratación en un compuesto iónico es un proceso exotérmico porque les mencioné que se van a unir esas moléculas de disolvente al ion. Así que eso es un proceso exotérmico, el cual va a ser, ¿verdad?, negativo. El delta H de hidratación va a ser negativo. Y aquí tengo una tabla de diferentes delta H de hidratación para que veamos qué factores afectan ese delta H de hidratación. Vamos a ver el grupo 1A. Vean este grupo 1A que está aquí. Y lo mismo lo podemos ver con los otros grupos, pero vamos a escoger ese grupo. Vean que el grupo 1A todos tienen la misma carga. La diferencia de todos ellos es el radio. Sabemos que hacia abajo en un grupo aumenta el radio. Y véanlo aquí. Aquí vemos cómo los radios van aumentando a medida que bajamos en el grupo. Y vean lo que va pasando con la magnitud de delta H de hidratación. Todos van a ser negativos, porque todos van a ser, ¿verdad?, cuando se une esas moléculas de disolvente con el ion. Así que lo que voy a estar viendo es la magnitud. Y lo que estamos viendo es que a medida que el radio aumenta, la magnitud del delta H de hidratación disminuye. ¿Ok? Así que a mayor radio iónico en este caso, menor es el delta o la magnitud del delta H de hidratación. ¿Ok? Así que, y es porque mientras más pequeño, mayor la densidad de carga y por lo tanto más fácil se le hace atraer las moléculas en este caso de agua, y más fuerte va a ser la interacción que se va a crear de ion dipolo con, ¿verdad?, el ion y las moléculas de agua. Así que mientras más pequeño es el radio, más alta es la magnitud del delta H de hidratación. Pero ahora vamos a comparar, déjenme aquí un momentito, borrar. Vamos a comparar ahora por carga. Vamos a comparar el litio, que tiene 76 picómetros el radio, y vamos a comparar a magnesio, que tiene 72 picómetros, es decir, tienen un radio relativamente parecido, pero
tienen cargas diferentes porque litio tiene una carga positivo y magnesio tiene una carga de 2 positivo. Y cuando vemos el delta H de hidratación, vemos que magnesio tiene 4 veces el delta H de hidratación de litio, lo que nos está indicando que a mayor carga, mayor es el delta H de hidratación. A mayor carga, mayor el delta H de hidratación porque más fácilmente se le hace a ese ion atraer las moléculas de agua, por lo tanto la interacción de ion-dipolo se hacen fuertes y por lo tanto más energía se va a necesitar para romper esa interacción. Así que hay 2 factores que afectan el delta H de hidratación, radio y carga. A menor radio y mayor carga, mayor es la magnitud del delta H de hidratación.